bloquear el tratamiento y que estos jueces no devolvieran o no ordenaran al Tribunal de Primera Instancia investigar Sobre la todo, denuncia además, misma. cuando semejante denuncia provocó la muerte de un fiscal, ¿no? Y me pregunto, si se reabre esta causa, ¿puede hacer que avance también la causa sobre la muerte de Nisman? Porque estamos hablando de causas distintas. Eso va por cuerdas separadas. Eso lo que hicieron las querellas de la madre de Nisman y de la viuda de Nisman, después de que la Cámara de Casación, pero acá estoy hablando de la Cámara de Casación solamente de la Ciudad de Buenos Aires, no la Cámara de Casación Penal que recién hablaban Mercedes y Diego, fue ir a la Corte porque esto quedó también en un pantano, porque a principios de año la fiscal Fein y la jueza Palmagini dicen que era una investigación que tenía que llevar la Justicia Federal. El fiscal Tayano armó una oficina, puso computadoras, empezó a investigar en la Justicia Federal después del fracaso de la investigación en el Foro Penal Ordinario, y de pronto, el mes pasado, esta Cámara de Casación Penal, donde hay varios jueces también de la agrupación a Justicia Legítima, toma una apelación del técnico Lago Marcino, dice no, está mal cambiada de jurisdicción, vuelva a la Justicia Penal Ordinaria, así que eso está completamente empantanado. Pero yo digo, si avanza una causa, podría avanzar la otra, ¿no? ¿Qué opinas, Fernando? Te veo a sentir con la cabeza todo lo que decía Santoro. Vos sabés que yo creo que sí, te digo por qué. No necesariamente, como decía Daniel, es cierto, se tramitan en expedientes separados y son investigaciones separadas. Ahora, nunca tenemos que olvidar que en realidad la causa AMIA es una larga cadena de impunidad y una larga cadena de encubrimientos desde el Estado, desde las distintas formas del Estado. Desde la justicia, desde el Poder Ejecutivo, no nos olvidemos que también hay un juicio que se está tramitando ahora, un juicio oral por encubrimiento contra el expresidente Menem, el ex secretario de Inteligencia, jueces, autoridades judiciales. Entonces, no necesariamente la investigación que se lleve adelante, si es que se reabre esta causa, va a contribuir inmediatamente a esclarecer la muerte del fiscal Nisman. Lo que sí podría pasar es que si nosotros rompemos esa larga cadena de impunidad, en otras causas pueda pasar lo mismo. Porque si no, la sociedad, ¿qué tiende a pensar? Estos son delitos del poder, o delitos que tienen mucho que ver con la política y el poder en la Argentina. El atentado en sí, el encubrimiento posterior en sí, la participación o no de funcionarios tanto en la comisión del atentado como en el encubrimiento posterior, la investigación y el rol que tuvo el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, que tampoco lograron esclarecer absolutamente nada respecto de los atentados, el trabajo que hizo Nisman y después la muerte de Nisman. Entonces, lo que los argentinos sí o sí necesitamos es cortar la cadena. Y la presidenta de la Nación, que fue 8 años presidenta, es decir, también tuvo posibilidades de contribuir con cortar esa cadena y no lo logró, sino más bien todo lo contrario, porque como decía Daniel, terminó proponiendo un pacto casi de impunidad con Irán, que era una de las líneas de investigación muy fuerte. Digo, termina enojándose por algo que debería ser muy normal. Fernando, el móvil de ese pacto con Irán, ¿para vos cuál es? Después de tantos años de ir en otro sentido, en otra dirección, cuando estaban con Nisman, le ponen casi un ministerio, le dan un presupuesto, con Estius, hoy también defenestrado por el kirchnerismo, y en realidad fue un hombre muy importante en esos primeros años. ¿Qué os lleva a pasar a Irán? No, a ver, el móvil del pacto hay que investigarlo y por eso, de hecho, es la denuncia de Nisman. La denuncia de Nisman se concentra en eso. La denuncia de Nisman ¿no? se concentra efectivamente en eso, es decir, cuál fue los fundamentos políticos por los cuales el gobierno nacional, a cargo de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en ese momento, deciden firmar ese pacto con Irán con esas características. La investigación decía que había muchas cosas por detrás de todo eso. La tecnología nuclear, los negocios espurios entre dos países, triangulados a través de Venezuela. Y las pocas escuchas que tuvimos la oportunidad de conocer, realmente no eran para ser archivadas, ¿no? Eran escuchas que valía la pena que fueran investigadas. Nada, y como decía Daniel, eran 1000 horas de escucha. Nada de todo eso, Mariana, tiene que ser cerrado sin investigarse. Nada. Uno lo que no puede decir es cómo termina una investigación. Ahora, lo único que no puede pasar es que esto se cierra y no se sabe la verdad. Porque lo cierto es, por eso hago el cuento largo de nuestra historia reciente. No se sabe quiénes son los responsables del atentado a la AMIA ni a la embajada. No se sabe cuál es la responsabilidad penal del expresidente Menem, del secretario de Inteligencia, etcétera, porque pasaron muchos años y todavía estamos en el juicio oral. Y estamos hablando de la responsabilidad penal ya de 2 expresidentes.
frente al encubrimiento de un atentado terrorista, el peor de la Argentina.